información más reciente del Poder Judicial de la Federación, hoy lunes 17 de junio de 2024. Soy Laura Murillo y saludo a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Así comenzamos. El Tribunal Constitucional definió el carácter que tienen las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Consejo de la Judicatura Federal amplió el programa de notificaciones a Penal Federal de Veracruz. Vigente reforma a la Ley de Amparo que cancela las suspensiones con efectos generales. Nos enlazamos al edificio sede de la Suprema Corte con mi compañero Mario López Peña, quien tiene la información de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de pleno. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció como jurisprudencia que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son vinculantes para quienes imparten justicia en México, pero que sí tienen alta relevancia jurídica. Esto al resolver una contradicción de criterios. Escuchemos parte de los argumentos. La normativa interamericana relativa no contempla la obligatoriedad expresa de las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta señala que este Tribunal Pleno reconoce la relevancia jurídica de esas opiniones y reafirma que pueden fungir como criterios interpretativos en la medida en que sean progresivos y benéficos para las personas. El Estado mexicano, al aceptar la competencia de la Corte Interamericana, solo se refiere a la interpretación y aplicación en los casos contenciosos como obligatoria de pleno derecho, pero no hacia la interpretación en opiniones consultivas, las cuales se hace de manera abstracta y sin que medie hechos o actos jurídicos concretos en su caso. En esta sesión, al resolver una acción de inconstitucionalidad, el Pleno invalidó el artículo 59, párrafo último del Código Penal de Tamaulipas. Esta disposición remitía a los supuestos previstos en el artículo 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se prevén distintas sanciones aplicables a personas jurídicas. El Pleno invalidó esta disposición del Código Penal de Tamaulipas por generar incertidumbre. Es lo que sucedió en esta sesión del Pleno de este lunes. Muchas gracias, Mario, por tu reporte. Y bueno, en otra información, uno de los principales pendientes por resolver en el sistema de procuración e impartición de justicia es la violencia institucional, que ocurre cuando a una persona le violentan sus derechos, recurre a las instituciones y no recibe justicia pronta y expedita. Lo anterior coincidieron en señalar los participantes en el encuentro para una agenda en materia de seguridad y justicia que se llevó a cabo en Puebla. Advirtieron que en muchas ocasiones la ciudadanía debe peregrinar para acceder a las instituciones que imparten justicia y una vez que lo logran, se encuentran con servidores públicos o ministerios públicos que no están capacitados y las revictimizan. Además, existe desconocimiento de sus derechos por parte de los ciudadanos, por lo que desde el Poder Judicial se debe impulsar una estrategia que les permita saber cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos. Sin embargo, reconocieron que las limitaciones presupuestales que enfrentan los órganos de procuración e impartición de justicia impactan en la calidad de los servicios y en el tiempo de resolución de los asuntos. El 11º encuentro regional se llevará a cabo el próximo 20 de junio en Aguascalientes y reunirá a expertos de dicha entidad, Chihuahua y Durango. La Suprema Corte explicó por qué es tan importante la división de poderes que se establece en la Constitución, principio que tiene por objeto evitar el abuso y concentración del poder público. Precisa que la división de poderes implica que la existencia de la República garantice el equilibrio para que el poder no esté concentrado en una sola persona o en uno de los tres poderes, con lo que se evita el abuso de uno de ellos sobre los otros. Recordó que el artículo 49 de la Constitución establece que los tres poderes de nuestra federación son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. La división de poderes también implica que el Poder Judicial debe contar con autonomía en su actuar y en su presupuesto para emitir decisiones con base en la Constitución y sin presiones externas.
Además, el Poder Judicial garantiza el respeto a la separación de funciones para que ninguna autoridad vulnere facultades de otra y vigila que todas las instituciones respeten los derechos de las personas. Y durante un foro que se llevó a cabo en la Defensoría Pública Federal, se mencionó que el 33% de los adolescentes recluidos en centros penitenciarios son reincidentes, lo que implica un desafío en la rehabilitación y prevención del delito. Ante este contexto, especialistas indicaron que es fundamental promover la justicia restaurativa desde el hogar, las escuelas y las comunidades para prevenir la delincuencia juvenil. En aquellos delitos que afecten gravemente intereses de la sociedad o que afecten bienes jurídicos como son la vida, como es la dignidad humana, en algunos aspectos muy puntuales se pueden integrar algunos procesos restaurativos sin que necesariamente esté presente la víctima. Precisaron que la justicia restaurativa ofrece una alternativa más efectiva y humana, pues busca reparar el daño y reintegrar a los infractores a la sociedad. Uno de los objetivos de la justicia restaurativa es humanizar la justicia. Que las personas imputadas, las personas sentenciadas, se les ha estigmatizado, ¿no? Se les ha señalado. Y el Consejo de la Judicatura Federal puso en marcha la segunda etapa del programa piloto para eficientar las notificaciones y la celebración de conferencias vía videograbaciones, lo que permite ampliar el acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad, mediante el uso de las nuevas tecnologías y la colaboración institucional en materia de ejecución penal. En su primera etapa operó en el Ceferezo 16 Femenil, ubicado en Morelos, desde el 15 de noviembre de 2023, lo que ha permitido aumentar en 5 veces el número de notificaciones y videoconferencias en beneficio de la población femenil. En los primeros 6 meses de operación se recibieron 4.111 solicitudes de notificación y 1.195 de videoconferencias. Ante los buenos resultados, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal decidió prorrogar su vigencia en el Ceferezo 16 y ampliarlo a partir del pasado 10 de junio al Ceferezo número 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz. Se prevé extender el programa de manera gradual hasta alcanzar un total de 17 penales. En Villa Aldama, el programa opera con 2 actuarios, 2 oficiales judiciales y un técnico de videograbación. En otra información, el magistrado Carlos Aldo Vargas Eguiarte aseguró que el país requiere de personas juzgadoras valientes, independientes y justas que no se amedrenten con el abuso de poder de la autoridad. Indicó que los jueces de amparo se enfrentan a diversos desafíos y a la negativa de la autoridad de cumplir con sus resoluciones, sobre todo en casos que involucran a personas en situación de movilidad, que en su mayoría ven afectado su derecho a la libertad. No es fácil. Las autoridades no quieren, no obedecen las órdenes del juez de amparo. Porque el juez de amparo les ordena, haz esto, libéralo, es inconstitucional. La autoridad no quiere. ¿Por qué lo voy a liberar? Si la ley me faculta a mí y yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Tú qué vas a saber más que yo, juez? No es fácil. Encontramos resistencia. Recordó el caso de los migrantes que perdieron la vida en el incendio de una instancia en Ciudad Juárez, Chihuahua, días después de que la Suprema Corte determinara que las retenciones de migrantes por cuestiones administrativas no podían exceder de 36 horas y declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Migración que permitía su retención hasta por 15 días con la posibilidad de ampliarla a 60. La Suprema Corte analiza ese artículo de la ley y dice, todo eso es inconstitucional, todo eso es violatorio de derechos humanos. Irónicamente, esa sentencia se dictó el 15 de marzo de 2023, 13 días antes de la tragedia. Y le informo también que este fin de semana entraron en vigor las modificaciones a la Ley de Amparo que derogan el último párrafo del artículo 129 de dicha ley y que adiciona un último párrafo al artículo 148.
El párrafo que se deroga permitía a los jueces de amparo conceder excepcionalmente la suspensión cuando su juicio de negarse dicho beneficio se pudiera causar una mayor afectación al interés social, mientras que la adición al artículo 148 establece que cuando se decreta la inconstitucionalidad de una norma general vía amparo, en ningún caso las suspensiones que se dicten podrán tener efectos generales. También entraron en vigor las reformas a la ley de amnistía que facultan al presidente de la República para conceder ese beneficio sin sujetarse al procedimiento respectivo a quienes cumplan con los siguientes requisitos: a quien aporte elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano y en contra de las personas que se haya ejercido la acción penal que estén siendo procesadas o que se encuentren sentenciadas por cualquier delito. A los beneficiarios de la medida se les extinguirá la acción penal y las sanciones impuestas. Hacemos una breve pausa y continuamos con más noticias. Al regresar, Tribunal Colegiado concede amparo para que se brinde atención a persona en situación de calle. El juez de distrito Salvador Pérez Ramos explicó que la inmediación es un principio que garantiza a las partes involucradas en un proceso penal que el juez siempre estará presente en las audiencias y que conocerá de primera mano las pruebas que rinden las partes en las cuales sustenta sus decisiones. Indicó que cuando el Ministerio Público realiza la imputación, el juez debe supervisar que el imputado esté protegido en sus derechos. Para ello se le asigna un defensor y en todo momento se le pregunta si comprende lo que está sucediendo. Agregó que en el sistema penal acusatorio, las víctimas también pueden estar presentes en las audiencias con el fin de velar que sus derechos también sean garantizados. Y uno como juzgador, pues lo que busca es respetar los principios de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes. Antes de la prisión hay un sinnúmero de formas en que se puede terminar el asunto. Pudiera ser a través de una solución alterna, un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional, o bien, si no hay posibilidad de solución, una forma de terminación anticipada como lo es el procedimiento abreviado. Y en muchos de estos casos, aún la persona ya con una sentencia condenatoria firme, alcanza la libertad. Y en otro tema, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, declaró procedente un recurso de queja y revocó la negativa de un juzgado de distrito de conceder la suspensión para que se localice a una persona en situación de calle con el fin de que reciba alimentación y atención médica. Lo anterior vincula a diversas autoridades del municipio de General Escobedo, quienes deberán dejar de omitir sus responsabilidades, ya que los hechos señalados en el juicio de amparo y la falta de atención médica a la persona afectada pueden equipararse a tormentos, actos prohibidos por la Constitución. El magistrado ponente Antonio Ceja Ochoa consideró fundado el recurso de queja, ya que al tratarse de una persona con discapacidad y que vive en situación de calle, lo coloca en una situación de vulnerabilidad que podría afectar su dignidad e integridad personal. Por ello, deberán localizar a la persona señalada con el fin de que sea canalizado al DIF municipal o a la institución médica que indique la Secretaría de Salud del Estado, sin que esto implique la privación de su libertad, por lo que en todo momento deberá encontrarse en aptitud de rechazar la canalización o abandonar el lugar en donde se encuentre. Esto con el fin de que sea valorado y reciba atención médica para mejorar su calidad de vida, además de brindarle alojamiento y alimentación para no mantenerse en situación de calle. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, en el que se pide revocar la sentencia de la Sala Regional Especializada que sancionó a Claudia Sheinbaum por violar el interés superior de la infancia y al partido Morena por incumplir con su deber de cuidado. El proyecto propone confirmar la sanción impugnada, que en el caso de la entonces candidata presidencial ascendió a 15,561 pesos por violar el interés superior de la infancia y de 5,428 pesos por incumplir con las medidas cautelares.
mientras que al partido Morena se le sancionó con 31,122 pesos por incumplir con su deber de cuidado. El proyecto explica que la sala especializada sí tomó en cuenta las circunstancias del caso y sí calificó adecuadamente la falta, pues si bien los infantes aparecen de manera incidental en la propaganda difundida en redes sociales, estaban obligados a cumplir con los lineamientos en la materia, es decir, contar con la autorización de sus tutores para que pudieran aparecer en dicha propaganda. 508 usuarios y 88 jueces de Quintana Roo obtuvieron su firma electrónica, una herramienta fundamental para la realización de trámites legales y administrativos, con la coordinación del Consejo de la Judicatura Federal y el Poder Judicial del Estado. Dio inicio el programa de la firma electrónica avanzada del Poder Judicial de Nuevo León, con el objetivo de convertir al órgano jurisdiccional en autoridad acreditada para emitir certificados digitales, así como brindar mayor seguridad en los trámites judiciales. Para fomentar la igualdad de género y el desarrollo de la niñez, el personal del Poder Judicial de Chiapas tiene derecho a una licencia de paternidad de 30 días continuos, no solo por el nacimiento de sus hijos, sino también en casos de adopción. El Poder Judicial de Chihuahua imparte al personal el taller de prevención de la violencia en el ámbito laboral, con el objetivo de sensibilizar y promover espacios laborales saludables y libres de violencia al interior del órgano jurisdiccional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La Academia Mexicana de Ciencias Penales manifestó su absoluto rechazo al proyecto de reforma constitucional que pretende remover de sus cargos a las juezas y jueces de nuestro país y sustituirlos por otros provenientes de una elección popular. Indicó que resulta inaceptable la pretensión de instrumentalizar a los poderes judiciales de la República Mexicana, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que ha sido valladar contra los actos de poder y las normas que violan los derechos humanos. Aseguró que la labor jurisdiccional exige un profundo conocimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional, convicciones éticas incuestionables y dominio de la técnica jurídica. Esos son los pilares que deben regir el acceso de una persona a la carrera judicial y no, por el contrario, un determinado número de votos ajeno al dominio de la ciencia jurídica. Y tras la elección federal, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum logró romper el techo de cristal de las mujeres en la política al alcanzar el puesto de elección popular más importante en el sistema político mexicano. Sin embargo, persisten diversas prácticas arraigadas que colocan a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad. Así lo consideró el especialista Eduardo Torres Alonso en el blog Axis del Tribunal Electoral, al mencionar que las mujeres aún tienen que trabajar más, capacitarse más y demostrar sus méritos constantemente para estar a la par de los hombres en el ámbito político y profesional. En ocasiones, cuando llegan a puestos de decisión, lo hacen en momentos de crisis, lo que refleja el sexismo y la hostilidad hacia ellas. Es por ello por lo que algunas mujeres prefieren autoimponerse limitaciones al no poder equilibrar su vida personal y laboral. Ante este escenario, señaló, es indispensable que la nueva administración impulse políticas efectivas a favor de la paridad y la igualdad de género. De esta manera concluimos esta emisión. Soy Laura Murillo y manténgase en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.